Pretendemos conocer, por un lado, la relación de los movimientos de aeronaves con los movimientos de pasajeros, la relación de movimientos de aeronaves en hora de diseño con la relación de aeronaves totales. Vamos, todo este tipo de relaciones cruzadas. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar también los aviones anuales de llegadas y salidas, los aviones mensuales, los aviones semanales, los aviones en un día y los aviones en una hora, en la hora punta con más tráfico del año. Y aquí no podremos aplicar, o normalmente no se aplica, una hora punta de diseño donde se reduce para ahorrar. ¿Por qué? Porque así como en pasajeros, si tenemos una hora punta de gente y reducimos el diseño, lo que hacemos es que empeora la calidad de servicio, o sea que están algo más incómodos o más apretados. Aquí lo que generaríamos sería retrasos, porque los aviones no pueden estar más apretados, lo que pasa es que tienen que esperar. Y lo que está claro es la relación que a partir de una previsión de pasajeros, si tenemos el tamaño de la flota y tenemos el factor de carga, pues podemos saber la previsión de aeronaves, que es lo que viene a poner aquí. Aeronaves igual a pasajeros totales, o sea, pasajeros partido por tamaño medio de aeronave por factor de ocupación. Por ejemplo, si tenemos 5 millones de pasajeros, sabemos que la flota de media son 180 pasajeros por avión y que el factor de ocupación es 0,8, pues podemos sacar el número de aeronaves. Aquí tiene dos subíndices, que son el indicativo de segmento de tráfico y el indicativo temporal, que es que podemos separar por momentos distintos del día o por tipos de aviones. Luego tenemos también una fórmula parecida a los pasajeros que nos da los aeronaves de hora de diseño, en este caso son las aeronaves hora punta, partido por las aeronaves totales, el tanto por ciento de esto es igual a z, que es una constante, por los aviones totales elevado a una elasticidad, que es otra constante. Esto se saca pues de ver la media de muchos aeropuertos. Tenemos aquí que los franceses utilizan la hora 40 en vez de la hora 30 y tienen sus fórmulas, que el tráfico de la hora 40 es igual a 5 más 0,27 por el TMS, el tráfico anual en millardos de movimientos, de salidas y llegadas. Y la fórmula inversa del tráfico en movimientos en millardos, menos 18,5 más 3,7. Y luego, por ejemplo, otras relaciones, que el tráfico en hora punta, que es en la hora 40, pero en hora punta no en hora de diseño, es 400 más 315 por el tráfico total de pasajeros de llegada, salida y tránsitos. Y pues al revés. Y también tenemos la relación entre la hora 40 de pasajeros y la hora 40 de movimientos. Movimientos aquí viene a ser aviones. Tenemos aquí que es el número de movimientos por el número de pasajeros que va en un movimiento por 1,15. Pues no sé por qué lo pondrán. Para acabar, quiero comentaros una fórmula más sencillita para pasar de pasajeros hora punta de diseño, aunque aquí pone P es D, y pasajeros al año. Es una fórmula de la FAA, de una circular del año 69, que todavía está más o menos vigente, que es o esta tabla o esta gráfica, es más o menos lo mismo. Se traduce que cuanto más grande es el aeropuerto, mayor es la relación entre el número de pasajeros y pasajeros hora punta. ¿Por qué? Porque el tráfico se distribuye más uniformemente. Cuanto más tráfico se distribuye más uniformemente, con lo cual la hora punta es más bajita. Con lo cual la relación entre el número de pasajeros y la hora punta, fijaos, para menos de 100.000 es 0,12 por el número de pasajeros, el tanto por cien, y para más de 20 millones es 0,03 el tanto por cien de los pasajeros al año. Aquí esto lo tenéis reflejado en una tabla. Aquí están los pasajeros anuales en millones y aquí pues es una tabla que da una cosa parecida a esta, pero una tabla, un gráfico. Con lo cual, pues podemos sacar, esto es una buena regla para empezar, es decir, más o menos cuántos pasajeros de diseño tendremos, vemos el tráfico, nos venimos a qué segmento de esta tabla está y multiplicamos esto por el tanto por cien. Y esto será las hora punta de diseño que tendremos inicialmente para trabajar con ese aeropuerto. Normalmente, por ejemplo, si tenemos una hora punta de diseño, esto es como todo, si tenemos los datos con máxima granularidad podremos sacar todos los distintos, la hora punta de diseño de llegada, la hora punta de diseño de salida, pero si no lo tenemos, pues tenemos que utilizar este tipo de fórmulas de aproximaciones. Una muy común es decir que los pasajeros hora punta de llegada serán más o menos el 60% de los pasajeros hora punta totales, los de diseño igual, y los de salida lo mismo, de manera que salidas y llegadas se consideran que son el 60%, si no tenemos el dato, de las totales. ¿Por qué? Pues porque se considera que hay un cierto solapamiento entre salidas, o sea que salidas y llegadas están distribuidas de manera que no son exactamente el 50%.
Entonces, se utiliza una cifra habitual, es el 60%. Y bien, con esto termino el polimer.